Don William, siempre es un gusto estar aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias a mi querido colega, porque también hay que decir que ICT forma parte del Consejo de Administración del Board de la Organización Internacional de Turismo Social, y tenemos la representación por parte de ICT de don Alberto López, gerente general, así que muchísimas gracias también. Y agradecerte también, Gustavo, y saludarte, porque a través de tu área, de tu equipo, donde también trabajamos mano con Mariana, vamos avanzando y apoyando todas estas acciones que desde ICT se van generando para justamente convertirse o acompañarlos en ese proceso de liderazgo en sostenibilidad. Y que, como nuestro ministro lo decía muy bien, ustedes ya son líderes y ya son reconocidos en el mundo entero. Como esto, lo único que hacemos es, de manera muy humilde, acompañarlos quizás en el área social o en esa pata de la sostenibilidad social, donde a través de las distintas iniciativas que ustedes hacen apoyamos a ese desarrollo y a esa internacionalización también de esa sostenibilidad social, en la cual en este proceso que se está llevando desde hace varios años también se están convirtiendo en esos líderes en sostenibilidad social. Y por eso agradecer, Gustavo y Mariana, este espacio, esta oportunidad para que desde esto contemos un poco qué es lo que hace la organización, cómo apoyamos específicamente el trabajo que ustedes hacen, y también quizás invitar y movilizar al sector turístico costarricense y a las asociaciones a también apoyar estas iniciativas que se están dando desde el ICT y que también se están dando a nivel de las Américas y a nivel mundial. Entonces, sin más, voy a iniciar contándoles que nuestra organización es una organización que este año justamente está cumpliendo 60 años de creada. Se crea en el año 1963 en Bruselas, en Bélgica, y se crea con una finalidad inicial hace 60 años, que era justamente, y como don William lo decía muy bien, ese derecho al turismo para todos y a la recreación, porque no únicamente con pernocta, sino también con esas salidas por el día. Perdón, a la intérprete de Lesco, si voy muy rápido me avisa, me haces una seña. Gracias. Y entonces les decía que creado con esa intención o con ese fin primero de lograr ese acceso al turismo para el mayor número de personas. Y cuando decíamos ese acceso, partiendo de la base del derecho justamente al turismo. Nos hemos convertido en esa organización que promueve entonces ese turismo accesible y responsable, y que trabaja por desarrollar un turismo que sea social, que sea sostenible y que sea solidario en todo el mundo. Y esto lo hacemos a través de 3 oficinas principales que se encuentran en todo el mundo. Un paneo así muy rápido para que vean dónde estamos. Estamos en 46 países repartidos en los 5 continentes, pero trabajando principalmente en África, en Europa y en Américas. Como bien decía nuestra presentadora Angelit, me toca tener la responsabilidad de dirigir la sección de las Américas, y entonces estas son nuestras secciones regionales, con un presidente para las Américas que está basado en México. Tenemos 2 vicepresidencias, las cuales también, y eso también está marcando este liderazgo de Costa Rica. Una de las vicepresidencias se encuentra aquí en Costa Rica, liderada por doña Stephanie Shigi, que está sentada por aquí. Aquí, adelante. Es nuestra vicepresidenta para las Américas, la directora de la red de turismo accesible también, costarricense de turismo accesible. Entonces, para que vean que el liderazgo de Costa Rica es muy fuerte y está muy presente y muy marcado, y desde esto también reconocemos este liderazgo. Comentarles entonces que trabajamos sobre estas secciones regionales, pero además también tenemos grupos de trabajo o comisiones en las cuales vamos profundizando
esos temas que les interesan a nuestros socios. Una comisión de trabajo, o un grupo de trabajo, perdón, es el de turismo accesible, en donde específicamente trabajan aproximadamente unas 20 organizaciones socias generando justamente esos documentos, esas recomendaciones para hacer accesibles o para darles herramientas para que nuestros socios sean cada vez más accesibles. Pueden ser herramientas de tipo, por ejemplo, cómo generar un evento que sea accesible, que incorpore interpretación en lengua de señas costarricense, que sea un espacio que sea accesible, que la difusión de la información sea comprendida por todas las personas. Pero también existen otros grupos de trabajo u otras comisiones, porque también hay muchas reflexiones que se dan en nuestra organización que tienen que ver, por ejemplo, con la equidad de género y la diversidad. Si decimos que somos una organización que justamente promueve la inclusión de todas las personas, tenemos que preocuparnos por la equidad de género, tenemos que preocuparnos por la diversidad. ¿Y cuáles son esas herramientas o esos que nosotros podemos generar que ayuden a nuestros socios de manera global a poner en práctica esos temas que son fundamentales? Pero antes de poder decirle a los otros que lo hagan, tenemos que empezar por casa y hacerlo nosotros mismos. Y entonces por eso también es importante este grupo de trabajo para reflexionar en cómo hacemos justamente, les decía, tenemos un vicepresidente que es hombre, 2 vicepresidentas que son mujeres y un tesorero que es hombre. Tratamos de que nuestro Consejo de Administración esté representado con una equidad de género y con una diversidad y también con una representatividad geográfica. Y luego algunas otras comisiones como la de Turismo Responsable y Solidario o una en la que también participa activamente el ICT, que es la de Políticas Sociales de Turismo, en donde también hemos tenido la importante participación de don Alberto en esa comisión también, donde lo que se hace es comentar esas buenas prácticas, internacionalizarlas, pero también aprovechar ese know-how, ese conocimiento, ese aprendizaje, esa ruta que ya han tenido otros socios para poder compartirla con el resto. Algunas acciones que podríamos definir así como en 4 grandes líneas que hace esto, evidentemente muy fuerte en materia de representación y de sensibilización ante organismos nacionales e internacionales, lo que estamos haciendo hoy aquí. Difundimos nuestra información propia, pero también la información de nuestros socios. El lanzamiento el 9 de junio del programa Turismo para todas las personas de ICT tuvo una amplia difusión en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, en nuestras comunicaciones, justamente para mostrarlo e inspirar, ojalá, a otros países, a otros socios a hacerlo también. Apoyamos y participamos distintos proyectos que tengan que ver justamente con avanzar hacia este turismo que sea social, que sea solidario, que sea sostenible y evidentemente un networking muy fuerte y una facilitación de esta relación que se da entre los miembros. Y un poquito más adelante tengo una foto que voy a compartir con ustedes para que vean cómo generamos ese networking. Hasta aquí una presentación muy breve o muy rápida de qué es ISTO y qué es lo que hacemos, pero la pregunta que siempre nos hacemos o nos hacen es esta. ¿El turismo social se convierte entonces en esa herramienta? ¿Es realmente una oportunidad? ¿Por qué deberíamos de apostarle o por qué trabajar en temas de turismo social? Comentarles que no solamente la organización nace hace 60 años, sino que el turismo social como tal existe desde muchísimo antes, desde el año 1936, en donde en Francia se obtiene ese derecho a vacaciones anuales pagadas, algo que los trabajadores no tenían hasta esa época. En el año 1948, la Declaración de los Derechos Humanos reconoce que es un derecho humano el acceso al ocio y la recreación, y a partir de ahí es donde nace todo. Don William lo explicó de manera brillante, esa importancia que tenemos y esa responsabilidad que tienen los gobiernos, las autoridades públicas, pero también el sector privado, también las asociaciones civiles, también la academia, por generar primero la política pública y en el caso de los demás acompañar
ese desarrollo de esa política pública que tiene que ver con la creación de esos programas, de esas iniciativas que permitan efectivamente que este derecho al turismo teórico se convierta en esa práctica que sea efectivamente vivida por el mayor número de personas. Por tanto, hablamos de un turismo social que tiene muchísimos años y que decíamos y comentábamos con Stephanie justamente ayer, el turismo es hecho por las personas, para las personas. Tiene un componente, es social netamente, más allá de cualquier discusión que podamos tener. Y en ese sentido, este turismo social también ha ido evolucionando y ha ido acompañando esos cambios de la sociedad, esos procesos socioeconómicos, políticos y culturales que se han ido dando a través de todas estas décadas. Por tanto, el turismo social ese que definíamos en el año 1963 no es el mismo que trabajábamos o trabajaban algunos en el año 80, porque yo ni en la escuela estaba, o el que podemos trabajar. Y como don William lo decía muy bien, ese turismo social de 2019, cuando estuvimos aquí en Costa Rica celebrando el Encuentro de las Américas de Turismo Social, no es el mismo discurso ni la misma acción que tenemos hoy en materia de turismo social en 2023. Y esa es una de las primeras lecciones que deberíamos de haber aprendido. Usted lo mencionaba muy bien. Después, si la lección la aprendimos o no y si la ponemos en práctica, dependerá de cada uno de nosotros, empresarios o gestores del turismo, pero no estamos viviendo en el mismo mundo. Y si queremos seguir o si pensamos que repitiendo las mismas acciones que hacíamos antes de la pandemia, pues tanto los turistas como el mundo nos están demostrando que habían prácticas que ya eran insostenibles. Y si la pandemia que nos paró y nos confinó no nos permitió reflexionar sobre eso y pensar que hay otras maneras de hacer las cosas y que sí tienen que ser sostenibles, pues entonces déjenme decirles de manera muy humilde que quizás no aprendimos gran cosa o deberíamos de continuar reflexionando. Ese turismo entonces social y responsable, ¿por qué? Porque imagínense que me paro aquí adelante a hablarles a ustedes de sostenibilidad y les estoy diciendo que nuestro objetivo es hacer que el mayor número de personas salga de vacaciones. ¿Qué pasa entonces con esos turismos que están extremadamente masificados, con esas comunidades, con esas poblaciones que están diciéndole no al turista? ¿Por qué? Porque están deteriorando esos territorios, esas comunidades. Entonces no podemos, y ahí sí, como organización debemos de ser coherentes, no podemos seguir luchando por favorecer el acceso al mayor número de personas sin tener en cuenta qué es lo que pasa en esas comunidades y en esos territorios donde se practica esa actividad turística. Por eso para nosotros el concepto de turismo social va mucho más allá de decir vamos a trabajar o atender a esos grupos vulnerables para permitirles un acceso al turismo, sino que lo vamos a hacer de manera responsable, apoyando la creación de esos destinos emergentes o buscando nuevos destinos, identificando cómo podemos redireccionar esos flujos turísticos para que todos sí puedan salir de vacaciones, pero quizás no todos al mismo lugar ni al mismo tiempo. Y entonces, por eso es que incorporamos desde ya hace varios años el tema del turismo responsable también. ¿Y responsable con quién? Insisto, con esas comunidades y con esos territorios. Nuestro documento faro, nuestro documento de referencia, es la Declaración de Montreal del año 1996, un documento que tiene rápidos números, 27 años de creado, y que increíblemente sigue siendo de total vigencia y actualidad. ¿Por qué? Porque ya en el año 96, cuando muy pocos hablaban de cuidar los territorios, de ser sostenibles, ya estaba incorporado en nuestro documento guía. Cuando se hablaba poco de las condiciones de trabajo de justamente el personal del sector turístico, ya estaba incorporado.
cuando hablábamos de que esa actividad turística tenía que ser para todos y por tanto tenía que ser accesible y que esas infraestructuras debían permitir el acceso, el disfrute de las personas con discapacidad, ese documento también ya lo mencionaba. Pero sobre todo mencionaba algo y es lo que me interesa rescatar, y es que ese turismo, como lo proponemos o como lo pensamos, lo que tiene que hacer es poner en el centro a la persona y a partir de ahí diseñar esa experiencia o ese momento transformador que todos vamos a vivir cuando podamos ejercer ese derecho al ocio y a la recreación, esa realización plena de las potencialidades de cada persona. En el año 2018 nos dimos a la tarea de traducir o quizás ejemplificar de manera más fácil ese documento, y lo que hicimos fue comenzar a hablar de lo que es el ADN del turismo social. ¿Por qué? Y porque no nos vamos a mentir, porque seguíamos teniendo la etiqueta de turismo social igual turismo para pobres, turismo social igual turismo para grupos vulnerables, turismo social muchas veces igual a turismo accesible, y teníamos... La verdad, siendo muy sincera con ustedes, nos costaba muchísimo llegar a los empresarios turísticos. ¿Por qué? Porque decían, esto no me va a dejar derrama, esto no me va a generar economía, evidentemente. Además, es gente que tiene unas condiciones de vida que quizás vienen a mi hotel y no saben cómo comportarse, utilizan mi transporte y no sé qué. Y tenía muchas connotaciones que no nos permitían permear o llegar más lejos. Y en ese sentido... Los que estábamos en el turismo social, Alberto no me deja mentir y Stephanie tampoco, lo teníamos muy claro que éramos mucho más que eso y que hacíamos mucho más que el acceso al turismo para todos. Sin embargo, no teníamos esa herramienta de comunicación o no podíamos decir concretamente qué era el turismo social. Y así fue como creamos esa flor que tiene 5 pétalos que definen los 5 grandes componentes del ADN del turismo social. Yo no sé si es el primero y principal, pero sí tengo que mencionar primeramente el eje de la accesibilidad y el eje que tiene que ver también con la inclusión. ¿Por qué? Porque es lo que nos define originalmente y porque siempre empezamos hablando de este derecho al turismo para todos. Y cuando hablamos del eje de la accesibilidad, no es únicamente ese acceso a las personas con discapacidad, sino es esas acciones, esos programas, esas iniciativas que vamos a poner en marcha para romper todas esas barreras que a veces son múltiples, dependiendo de las personas, a las que se enfrentan para poder salir de vacaciones. Y antes de la pandemia, la barrera número 1 era la barrera económica. No podía salir de vacaciones porque no tenía dinero. ¿Sí? Cuando estábamos en la pandemia, la barrera número 1 ya no era más la económica, era la barrera del miedo. Pero existen otra multiplicidad de barreras, la barrera cultural, la barrera psicológica. Esto no es para mí. ¿Cuánta gente no ha salido de San José para conocer el territorio costarricense? ¿O cuántas otras personas en comunidades más alejadas no han tenido la oportunidad de venir a San José? Ni estoy hablando de salir del país. O ayer, por ejemplo, en el taller nos comentaban y decían también los turistas nacionales dicen que es más barato salir afuera y vacacionar afuera que vacacionar en el propio país. ¿Qué estamos haciendo entonces para que los propios costarricenses viajen y descubran su propio territorio? Y ahí es una responsabilidad que nos compete a todos. Les compete al ICT, pero no únicamente. Le compete al sector privado también. Otro de los ejes que tenemos, y no me va a dar mucho el tiempo para explicárselos todos. Ayer tuvimos un lindo taller de 3 horas y media en donde pudimos con el equipo avanzar y conversar cada uno de ellos. Tiene que ver, por ejemplo, el eje de la calidad de vida. Y para nosotros la calidad de vida a través del turismo desde dos miradas. Desde la calidad de vida que le generamos a ese turista, a ese vacacionista, cuando efectivamente hace uso de sus vacaciones, pero también esa calidad de vida en el territorio, en esa calidad de vida que generamos en ese trabajador del sector turístico. Evidentemente, el eje ambiental no podemos
hablar de un turismo social que no considere, que no lo tenga en cuenta. El eje de la solidaridad, esa solidaridad que se va a estar dando entre visitantes y residentes, y también el eje del comercio justo. Y entonces, también ahí, y sobre todo me quedo en porque sé que tenemos muchos empresarios hoy, esas condiciones dignas y decentes para los trabajadores, esas vacaciones que les acordamos a nuestros trabajadores, cuando sabemos todos que los que estamos en el turismo trabajamos cuando todos están de vacaciones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos para conciliar esas vacaciones de esos padres de familia que solamente pueden tomarse sus vacaciones cuando sus chicos están en periodo de receso escolar? Eso tiene que ver también con el comercio justo, con equidad de género, con la inclusión también, por ejemplo, de personas con discapacidad al ámbito laboral y en particular al ámbito laboral turístico. Podría quedarme mucho más en esta slide, pero tengo un contador aquí adelante que no me lo permite. Termino diciéndoles que para nosotros también fue importante hacer este ejercicio, por ahí en el año 2018 les decía, de empatar efectivamente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Una Agenda 2030 que está a la vuelta de la esquina y que, bueno, no voy a decir lo que pienso, sí voy a decir lo que pienso, y que si no nos ponemos las pilas, 2030 es mañana. Acá. El cambio tiene que ser ahora, pero el cambio no es mío, es tuyo, es de él, es de todos los que estamos en estas salas, nos compete a todos. Todos somos actores de ese cambio. Y no hay acción pequeña que no podamos hacer, porque todas esas acciones pequeñas sumadas nos llevan a acciones mucho más importantes. ¿Qué ha hecho esto entonces? Les hablaba de un turismo social que inicia desde un derecho a las vacaciones únicamente, un replantearnos este acceso a las vacaciones incorporando las nociones de responsabilidad, incorporando las nociones de sostenibilidad, de solidaridad, pero queremos ir más lejos y queremos avanzar en el ámbito de la sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado es que, y don William lo decía muy bien, la sostenibilidad en su concepción más amplia. La concepción económica está trabajada, tiene sus indicadores, la concepción ambiental también. Pero ¿qué pasa con la sostenibilidad social? ¿Quién la mide? ¿Para qué la miden? ¿Qué hacemos con eso? Y cuando le fuimos a preguntar a nuestros socios, nos dimos cuenta de que nos estábamos quedando cortos y nos faltaban herramientas y nos faltaban cosas para avanzar hacia esa sostenibilidad social. Entonces, seguimos avanzando en esta evolución, si ustedes quieren, del turismo social hacia esa sostenibilidad social que ya no está limitada o acotada a ese marco de turismo social puro y duro, a ese impacto social, sino que trata de incorporar, sino que incorpora otros elementos que tienen que ver justamente con ese garantizar ese bienestar y el desarrollo para las generaciones presentes y futuras, pero que está vinculado con esas comunidades locales, con esos visitantes, con esos trabajadores y con la población en general. Y eso necesitamos medirlo, necesitamos trabajar en indicadores y es en lo que esto se ha lanzado oficialmente y concretamente en este año, que es año de nuestro 60 aniversario. Y esto se los comparto en primicia. Es nuestro Plan de Acción 2023-2024 que fue apenas adoptado por nuestra Asamblea General este 20 de junio pasado y que dice eso, estamos avanzando o estamos trabajando para convertirnos en ese líder mundial en la sostenibilidad social para el sector turístico y por tanto trabajando de manera fuerte para posicionarnos o para encontrar ese posicionamiento 2023-2026. ¿De qué manera? Definiendo, estandarizando los criterios, generando esos indicadores, esas recomendaciones y esos informes para poder avanzar juntos con nuestros socios en esa sostenibilidad social. Algunas acciones que nos van a llevar hacia ese camino que tienen que ver con la creación de un observatorio, 6:45 está aquí adelante.
con la creación de un observatorio de turismo social y solidario. Sí, tengo un gran defecto y es que estoy en 20 cosas, entonces, perdón. Y mostrarles esto, que también es algo que acabamos de hacer y quiero que vean que co-construimos. Y en ese sentido quiero rescatar el programa Turismo para Todas las Personas que lanza ICT. No lo hace solo, también es en una reflexión de co-construcción con todo el sector turístico, donde todos son actores claves para poder lograr esa política pública. Y en ese sentido tuvimos 2 reuniones, una en Europa y la otra en Américas, con nuestros socios para poder avanzar hacia esa sostenibilidad social, hacia la creación de esos indicadores que nos permitan avanzar en esa sostenibilidad social. Les puse el contexto, ¿por qué? Porque para mí era importante decirles que ya desde las Américas, y nos pasa lo que contaba don William, contamos con autoridades públicas que están a la vanguardia, que están muy bien posicionadas y que están siempre en una reflexión crítica del turismo y tratando de avanzar. Eso lo que hace es que esta sección Américas de ISTO también siempre tenga esa energía y esa dinámica para avanzar. Por tanto, esto de la sostenibilidad social no es de ayer y no es de este año que se nos ocurrió así por generación espontánea. Trae todo un recorrido desde Pucón en 2017, desde un reforzamiento cuando tuvimos nuestro encuentro de las Américas aquí en San José en el año 2019 y así. Y eso la verdad es que nos enorgullece. ¿Por qué? Porque no lo hacemos solos, lo hacemos de manera colectiva con nuestros socios. Esto en Costa Rica, ya casi terminando, importante mencionar, por supuesto, la membresía del Instituto Costarricense de Turismo, que es lo que le acabamos de entregar a don William, nuestro ministro, pero también algunos otros socios, la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer, la Red Costarricense de Turismo Accesible, UNED, la academia también son socios de nosotros, pero además también, y cómo llegamos a el sector privado a través de cooperaciones técnicas que tenemos con Fedecatur, y aquí nos está acompañando Laura Barrantes de Canatur, a quien también aprovecho para saludar, y también con Sitka. ¿Por qué? Porque tratamos de permear y de trabajar con la mayor cantidad de actores posibles justamente para poder hacer eso. Y hoy les decía que tenía una foto que quería mostrarles, y es esa foto que tenemos ahí abajo. Quizás don William se acuerda cuando estuvimos en la FITUR en enero pasado. Es un acuerdo de cooperación que firmó la Red Costarricense de Turismo Accesible con un municipio en San Luis Potosí, y donde tanto ICT como ISTO fungimos como esos padrinos, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo aliados para generar esas cooperaciones. Eso es lo que hace ISTO, ponerlos en contacto, acompañarlos en ese trabajo, y es parte, me parecía importante poder compartirlo hoy con todos ustedes. Ya cerrando, ¿cuáles han sido esas acciones de ISTO ICT en estos últimos tiempos? Destacar en el año 2015 esta adhesión de ICT a ISTO, que tuvo marco también, Rodolfo nos está acompañando aquí, con ese primer evento que hicimos en Costa Rica sobre turismo social, y que hablábamos claramente, por eso fui a buscar el título, una construcción colectiva para el desarrollo humano. Entonces ya en Costa Rica estaba, y don William lo decía muy bien en sus palabras, esto es un proceso que tiene tiempo, que tiene años, que se ha ido generando, convirtiendo en una buena práctica, y que ha ido evolucionando dentro de ICT este programa de turismo social, esta reflexión y esta necesidad de avanzar hacia el derecho de todos los costarricenses al turismo, pero de manera sostenible. Un año que marca un hito importante para nosotros como organización, pero para ICT también, fue el año 2019, en donde hicimos nuestro encuentro de las Américas de Turismo Social. Esas 2 imágenes siento que son las más representativas de nuestros conferencistas internacionales, pero también luego fuimos hasta el volcán Arenal para que también pudieran disfrutar y conocer Costa Rica. En el año 2021, y esto también es de destacar, ingresa ICT al Consejo de Administración, a la Junta Directiva de Histoaméricas por el periodo 2021-2023. En ese momento, doña Leila Solano era la representante de ICT en nuestra Junta Directiva, y apenas hace un mes ICT ha sido
reconfirmado, y esto es que decirlo que no es que a ver quién, sino que ha sido a través de una votación de los socios en las Américas los que han reconfirmado, y en este caso en la representación de don Alberto López Chávez, nuestro gerente general, que sea quien esté incorporado en la Junta Directiva de Histoaméricas. Esto que nos permite, primero, estar mucho más cerca de ICT, pero también acompañar a ICT y también que ICT pueda nutrirse de esas buenas prácticas de manera quizás más intensa. Y sobre todo contar con un aliado estratégico, siempre hablamos de los encadenamientos, ayer en el taller lo decíamos muchísimo, esas sinergias que se dan entre ISTO e ICT que son tan importantes, sentimos nosotros, para todas las organizaciones. Acá no es que ICT se beneficia de ISTO o que ISTO de ICT, sino que realmente una sinergia que es solidaria en los dos sentidos y que nos permite avanzar en nuestros programas o nuestras políticas. El camino ya está iniciado hace varios años, seguimos teniendo este compromiso de las autoridades públicas, este gran compromiso de los funcionarios de ICT, pero sobre todo buscamos también el compromiso del sector turístico. La marcha ha iniciado, continuemos esa marcha, una que nos permita llevar o alcanzar ese turismo, un turismo que se encuentre al servicio de las personas, de las comunidades y de los territorios donde estamos actuando. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿aquí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muy buenos días. Es un placer para nosotros tenerlos el día de hoy acá. A don William, a todos los presentes. Nos alegra muchísimo, ya que ustedes son empresas que viven día a día todo esto que vimos con doña Verónica, que vamos a ver con doña Talia y que vamos a ver también con don Luis. Entonces, es importante porque siempre les decimos a ustedes que son la razón principal para poder continuar con todo esto. Ustedes viven la sostenibilidad día a día y doña Verónica le va a hacer unas consultas acá que nos pasaron ustedes dentro de la información que les contamos. Bueno, básicamente nos dicen, doña Verónica, que cómo involucrar a todo este personal, ¿verdad? Todos los colaboradores y en estas prácticas para impulsar este turismo accesible. Gracias, Angie. La manera de involucrarlos, me quedé pensando en esto que decía el ministro William, de llevar la sostenibilidad en el corazón y de que la sostenibilidad fuera parte de nuestro ADN. Y para que eso suceda, ayer también lo conversábamos mucho con Alberto y con Stephanie, eso pasa también por la capacitación. Y muchas veces entendemos la accesibilidad y pensamos que únicamente con ser empáticos eso nos alcanza y entonces vemos una persona en silla de ruedas y somos capaces de ayudarla, una persona ciega y nos pasa igual. Y yo siempre recuerdo la historia de una amiga muy, muy querida que estaba en una esquina de San Luis Potosí esperando a su mamá y vino una persona, la tomó del brazo y sin preguntarle le cruzó la calle. Y una persona ciega, ¿verdad? Y esta persona cuando estaba al otro lado le dijo, el que la cruzó, ya quédate tranquila que ya te crucé, ya está. Y no estaba porque ella ni tenía intenciones de cruzar, estaba esperando a su mamá, nadie le preguntó, la tomaron como un saco y la cruzaron. Entonces, esa empatía, y qué bueno que tenemos esa empatía, también sirve para, esperamos que la tengan nuestros trabajadores del sector turístico, pero necesitamos ir más lejos, necesitamos capacitarnos, aprender, fortalecernos en esos conocimientos. Entonces, la manera de involucrar también a nuestros trabajadores es generarles esa capacitación, incluso como decía don William, esa capacitación continua que les permita estar informados de cómo tratar con las personas con discapacidad y cómo, sin importar el que sea que llegue a la recepción de mi hotel, los que estén en el turno no se van a estar mirando para salir corriendo y no atenderlo, sino que se van a estar peleando para atender a ese cliente y darle un buen servicio. Perfecto, eso es una de las cosas que nosotros tratamos muchísimo dentro del departamento, que todas las empresas estén capacitadas en todos los programas, ¿verdad? Y qué mejor forma que nuestros colaboradores conozcan qué hacer y qué actuar, ¿verdad? Cómo tener todo eso con protocolos. Adicionalmente, también nos preguntan qué se está desarrollando en otros destinos
o regiones en torno a impulsar un turismo para todas las personas. Ok. ¿Tengo media hora más? No. La verdad es que hay muchos destinos, muchos países, muchas regiones. Hablemos de Latinoamérica, que es lo que nos queda más cerca y en donde podemos hacer cosas comparables. Existen muchas buenas prácticas de turismo social, justamente de destinos que se preparan para facilitar este acceso al ocio y a las vacaciones para todas las personas. Podemos nombrar el caso de Chile, que es una política pública que está muy arraigada, que tiene más de 23 años de existencia con un presupuesto y que ha ido avanzando en su presupuesto y en sus programas año con año, pero que también tiene es un turismo social que es altamente subvencionado y que a su vez en este momento estamos viendo que los países o las autoridades públicas no están subvencionando tanto estos programas de turismo social. Entonces, el caso de Chile, pero también tenemos el caso de Argentina, el caso de Brasil, Colombia está trabajando también en turismo para todas las personas. Hay muchísimos países, pero a su vez también varios destinos y varias regiones que están avanzando, que tienen esta preocupación. Quizás lo más importante a destacar no es quiénes están trabajando, sino cómo lo están haciendo. Y ayer en el taller teníamos ocasión de discutirlo con ustedes, con los funcionarios de ICT, y decíamos, los necesitamos a todos, necesitamos a las autoridades públicas, necesitamos también a las personas de los municipios, de los cantones, porque al final del día, por no decir al principio del día, es en el municipio en donde se reciben a esos turistas. Entonces, la responsabilidad que está en ese territorio es enorme. Pero necesitamos también a los empresarios, necesitamos a ese sector turístico que esté involucrado, que esté empoderado, que tenga ganas y que esté abierto también a otras modalidades. Y cuando yo digo otras modalidades, digo a quizás trabajar por volumen, pero en periodos que son de baja temporada para poder estirar esa estacionalidad, inventar, innovar, salir un poco de la caja y pensar de otra manera. Entonces, quizás más que los dónde, el cómo. El cómo de manera concertada, de manera articulada e involucrando a todos los actores, las autoridades públicas, el sector privado, las asociaciones de la sociedad civil que tienen mucho que decir, pero que tienen mucho que aportar también y, por supuesto, el compromiso de la academia, porque los investigadores también, y también desde la malla curricular, necesitamos que estos futuros profesionales del turismo estén involucrados, empapados con estos temas y tengan esta sensibilidad hacia un turismo que sea justamente para todas las personas. Perfecto, y no, qué importante toda esa parte de los encadenamientos. Nosotros a nivel internacional siempre hemos sido un referente y siempre nos buscan como país, ¿verdad?, por estas buenas prácticas, pero que también bueno que nosotros aprendamos de otros destinos. Eso es súper importante. También nos preguntan por aquí, doña Verónica, que cuáles acciones se están realizando en torno a cómo garantizar la posibilidad de turismo no solo para los visitantes, ¿verdad?, y estos turistas, sino también para estos mismos actores operativos. Esa es una excelente pregunta y es una gran preocupación que tiene esto. No solamente hacer salir de vacaciones a la población en general, es decir, a los turistas, no solamente también que los residentes del destino se conviertan en turistas, sino también qué hacemos para que esos trabajadores del sector turístico sean ellos también esos turistas en un momento dado. Y ahí el gran compromiso pasa también por el sector privado, por ti mismo como empresario. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo hoy lo comentaba sin saber la pregunta, esto de cómo hacemos como empresarios para que estos padres y madres, jefas de hogar, puedan salir de vacaciones también en el mismo periodo de vacaciones que sus hijos. ¿Cómo hacemos para darles horarios o generarles esas posibilidades de que puedan conciliar vida familiar y trabajo? Y eso tiene que ver también con esta posibilidad de poder salir de vacaciones. Hay un caso muy particular que me viene a la mente, que es el caso de Brasil, del Servicio Social de Comercio. Ellos tienen
justamente unas políticas instauradas, unas políticas empresariales que hacen justamente que estos trabajadores del sector turístico puedan también disfrutar incluso de las mismas instalaciones donde reciben a esos turistas, a unas tarifas que también son adecuadas para este trabajador. Es decir, si el trabajador gana determinada cantidad de salarios mínimos, pagará una cuota, y si gana más, la cuota será subsecuente. Entonces, quizás el mensaje es: no tengan miedo de innovar. Innovar es una palabra que nos da miedo porque pensamos que es algo difícil. Innovar significa hacer las cosas diferente. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar, cómo lo que venimos haciendo lo podemos hacer diferente para tener un mayor impacto y sobre todo estar conscientes de esta gran responsabilidad que tenemos todos, que es que somos esos actores del cambio. No es mi vecino el que es actor del cambio, yo también puedo serlo, pero si trabajo con mi vecino podemos generar ese cambio, y ojalá este turismo para todas las personas, esta nueva política pública de ICT, pueda contar con ustedes también como grandes aliados y partícipes de esto, porque no es que los va a beneficiar como empresas, no es que va a beneficiar a ICT. Piensen que al que va a beneficiar es al costarricense en sí mismo, es a su vecino, es a su tío, a su hermano, a su familia, a ustedes mismos. Vamos a trabajar en conjunto para poder justamente tener una sociedad costarricense que sea más justa, más equitativa, y en donde todos podamos efectivamente disfrutar de ese derecho al ocio y a las vacaciones sin barreras y sin discriminación. Exacto, y nada más rescato lo que dice doña Verónica, que a veces nos enfocamos mucho hacia lo externo, ¿verdad? Pero ustedes como empresarios, si dentro de sus políticas, ¿verdad?, todo esto se enfocan también en sus colaboradores, esto va a impactar el servicio que vamos a dar, ¿verdad? Tal vez en estas vacaciones que usted dice, bueno, busquemos un periodo para tratar de que compaten con las vacaciones de medio año de los chicos. Definitivamente los padres van a estar más felices, ¿verdad? Y esto nos va a impulsar y nos va a incrementar ese servicio al cliente mejor, esa es, ¿verdad?, toda esta parte. Entonces, de verdad que para nosotros es un placer tenerlos el día de hoy acá. Muchísimas gracias a doña Verónica y continuamos. Muchísimas gracias. Gracias.